desde un punto de vista más sociológico. Jorge sí que ha trabajado mucho la figura de Neville, que yo personalmente no conozco y me sorprendió que la trabajara, la verdad que bueno, muy curioso. Y se dedica durante los últimos años a investigar todo el tema de sociología, trabajo, salario, etc. Viene también mucho por recomendación, tanto con Mario Domínguez, con Jordi Maiso, tiene muy buena relación, por lo tanto, pues vamos a abordarlo desde ahí. Vamos a tener, como siempre, una sesión de unos 45 minutos, una hora, luego haremos un pequeño receso y ya comenzamos luego el debate. ¿Vale? Luego recordarles, 3 de junio tendríamos, sábado 3 de junio, la acumulación primitiva con Mauricio Valiente, y el 27 de junio el libro inédito, que es el que les pasaremos digitalizado, también todavía se consigue alguno por ahí en el siglo XXI, que la tendremos con Constantino Bértolo. ¿Okay? Y esas serían las 2 sesiones que quedan, y el último día de junio también ya hablaremos de cómo seguir para el año que viene y qué ideas, y poder también un poco evaluar todo este año. Bien, pues nada. Muchísimas gracias, Jorge, por venir, por tu disponibilidad y todo tuyo. Gracias sobre todo a vosotros por invitarme. Y efectivamente lo digo por si encontráis que hay una distancia entre lo que aquí se presenta y lo que estáis trabajando, ¿no?, en relación con los materiales de Marx y la literalidad de Marx. Yo soy sociólogo, me dedico a sociología del trabajo, sociología del empleo. Mi tesis es un intento de desmontar la sociología del trabajo tradicional, va de ese cero. Y últimamente me dedico a cosas bastante normalitas, como investigaciones sobre desplazamiento de trabajadores a escala europea y cosas de estas, bastante empíricas, quiero decir. Con lo cual no soy ningún experto en interpretaciones o reinterpretaciones en torno a los textos de Marx. En lo que respecta a mis trabajos, lo que hago es utilizar a Marx como una caja de herramientas, más bien, de cara a problematizar cuestiones de actualidad. Ok, entonces el ejercicio en principio que yo he preparado y que os traía aquí, sobre todo también aprovechando, lo veréis a lo largo de la sesión, aprovechando algunos materiales que yo suelo utilizar en mis clases en Castilla-La Mancha, con los chavales que doy clase de administración y dirección de empresas. Entonces, como objeto de aprovechar parte de ese material, hacer una exposición lo más didáctica posible dentro de un orden, ¿vale? Pues lo que os voy a plantear es lo siguiente. Tenemos 2 concepciones o conceptualizaciones en torno a la problemática del salario. Las 2 se nos venden en muchas ocasiones como ligadas o adheridas a la etiqueta Marx. Solo una de las 2 para mí es propiamente marxiana, ¿vale? Luego podremos discutirlo si estoy en lo cierto o no. Es la que tenéis aquí como número 2, podéis poner arriba Marx, ¿vale? La otra sería una conceptualización en torno a la problemática del salario, que yo llamaría, polémicamente, esto es proudhoniana, de Proudhon. ¿Vale? Uno de los textos más interesantes de Marx, a mi juicio, es precisamente Miseria de la filosofía, que es la crítica que le hace a Proudhon, y es un texto en donde Marx precisamente está en polémica con Proudhon, trabando la diferencia esencial luego para su teoría del plusvalor entre trabajo y fuerza de trabajo. ¿Vale? Bueno, esta versión del problema del salario, yo la llamo proudhoniana, en el sentido de invitaros a una lectura atenta de los trabajos de Proudhon y también de la crítica que hace Marx a Proudhon. Esta primera versión se presenta muchas veces como, o se etiqueta como marxista. ¿Vale? En el ámbito sobre todo de la sociología y particularmente de la sociología del trabajo, es la absolutamente predominante y dominante. Según esta versión, el salario y la valorización social que se haga de los trabajadores va a depender sobre todo del trabajo concreto, es decir, de lo enriquecido o empobrecido que sean las actividades que realicen los trabajadores en los centros de trabajo. ¿Vale? Según esta versión, la clave de la dominación capitalista estaría sobre todo en la alienación, ¿vale? Cuestión que sin duda os sonará a estas alturas. ¿Vale? La alienación se supone que tiene que ver con ese sentimiento de ajenidad que siente el trabajador moderno, el trabajador en el capitalismo en relación con su actividad laboral, que no siente como propia, puesto que es dominada por otro, en este caso sería la gerencia de la empresa. ¿Vale? Según esta versión, por lo tanto, la dominación capitalista, la madre de todas las batallas en relación con esa dominación, que se traba en términos de alienación, estaría entre
el control de la actividad de los trabajadores por parte de la gerencia y la resistencia de estos trabajadores en relación con dicho control. Es decir, si hay una dialéctica, si queréis, entre la heteronomía y la autonomía, ¿vale? Allí donde venza la autonomía estará ganando el capital, allí donde se recupere espacios de autonomía en relación con los trabajos concretos por parte de los grupos de trabajadores, estaríamos un poco más allá del capital, estaríamos entrando en el socialismo, toda esta historia. ¿Okay? Vale. Digo que yo la llamo proudhoniano, pero se puede llamar de otras maneras, por ejemplo de sentido común, ahora que está tan de moda ese término en la nueva política, ¿vale? Se podría llamar también conceptualización del problema salarial de sentido común y no proudhoniano, puesto que esto es lo que viene más o menos en nuestros contratos de trabajo, ¿no? Que en teoría se nos paga en función del trabajo, la prestación laboral que nosotros damos en contrapartida salarial a la empresa. Por lo tanto, forma parte de las formas aparenciales, la forma de aparecer el problema en la sociedad capitalista moderna, precisamente esta, que efectivamente el salario remite al trabajo concreto del trabajador. Por lo tanto, a trabajo empobrecido, trabajador puteado, y a trabajo enriquecido, trabajador sentiente liberado. ¿Vale? En el ámbito de la sociología del trabajo y también en otros ámbitos de la sociedad, luego veremos cuáles son al final, este tipo de planteamiento suele sostenerse desde una cierta mitología según la cual habría una unidad natural entre trabajador y trabajo. Esa unidad natural se habría expresado históricamente en un modo de producción mercantil simple, que para algunos respondería a la situación inmediatamente anterior al industrialismo, y se realizaría esa autonomía, esa fusión entre trabajo y trabajador en el artesanado. ¿Vale? De hecho, el artesanado, lo que en Francia algunos llaman el sublime, aparece precisamente como el horizonte desde el cual se piensa el más allá del capitalismo. Es decir, volver a rearmar esa pretendida unidad natural entre trabajo y trabajador. ¿Vale? Bueno, esto sería una versión, esta, vuelvo a decir, en el ámbito de la sociología y en particular de esa especialidad que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es la sociología del trabajo, es absolutamente predominante y mayoritaria. ¿Vale? Lo mismo nos da las primeras versiones de este tinglado, que serían las típicas del humanismo de George Friedman y compañía en Francia, que luego las versiones marxistas, en claves bravermanianas, Freycinet, Durán, el propio Coriat y otros, como las versiones posteriores de tipo estos que hablan de la sociedad postindustrial, o que hablan de los distritos industriales, de la especialización flexible, de las nuevas formas de organización del trabajo, etcétera, etcétera. Todos están con lo mismo. ¿Vale? El supuesto es que la madre de todas las batallas se establece en los centros de trabajo y se establece en torno al control de las actividades concretas de los trabajadores. Y que esta es la madre de todos los corderos de cara a entender los procesos de valorización social o desvalorización social en términos salariales y también en términos de descualificación o recualificación del conjunto de las fuerzas de trabajo. ¿Vale? Desde esta versión es como se ha leído, obviamente, toda la problemática que tenéis aquí, los procesos de racionalización productivos, el famoso taylorismo-fordismo. ¿Vale? Taylorismo-fordismo se ha leído particularmente a Taylor como el Darth Vader de esta particular guerra de las galaxias, que sería el control en los centros de trabajo respecto de las actividades de los trabajadores, y sería por lo tanto el enemigo a batir. ¿Vale? El taylorismo, el fordismo, los procesos de racionalización productiva son para aquellos que penden de este tipo de conceptualización en torno al salario y a los procesos de valorización social de los trabajadores, sería el enemigo por autonomía. ¿Ok? Allí donde avance la racionalización productiva en términos taylorianos o fordistas, el trabajador perderá su unidad natural con su trabajo y por lo tanto se verá progresivamente alienado. ¿Vale? Allí donde se recupere esa relación primordial entre trabajo y trabajador, obtendremos una revalorización del trabajador a escala social y económica, vía salarial, ¿vale? Y avanzaremos hacia un mundo no del capital sino del trabajo. ¿Vale? Aquí se supone que la contradicción es contradicción entre capital y trabajo, y lo que hay que hacer es liberar al trabajo del yugo del capital, fundamentalmente la propiedad privada de los medios de producción. ¿Vale? Bueno, esto es Proudhon, no es Marx.
No tiene nada que ver con Marx, bajo mi punto de vista. ¿Qué es lo que plantea Marx respecto al problema de la valorización social de los trabajadores en términos salariales? Lo que plantea Marx es que el salario de los trabajadores no tiene en absoluto nada que ver con el trabajo concreto que desarrolla el trabajador en la empresa. El trabajo del trabajador lo que afecta es al valor de los bienes y servicios, a las mercancías que el propietario del capital va a vender en el mercado. Por lo tanto, el trabajo del trabajador, en tanto que se efectúa, ya es propiedad del empresario. ¿Vale? Lo que determina el salario del trabajador, según Marx, no es por lo tanto el trabajo, sino que es el valor de la fuerza de trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, lo que los trabajadores venden a los empresarios, en contra de lo que viene en nuestros contratos de trabajo puesto, no es su trabajo, son sus capacidades laborales, que es otra cosa bien distinta. ¿Vale? ¿De qué depende el valor de la fuerza de trabajo según Marx? Pues igual que el resto de las mercancías, de los tiempos de trabajo humano socialmente necesarios para su producción, en este caso, y también mantenimiento y reproducción. ¿Vale? Esas capacidades laborales que los trabajadores alquilan por tiempo determinado, no todas requieren del mismo tiempo de producción o formación, y no todos los trabajadores se contentan o aspiran a las mismas condiciones de vida en términos de mantenimiento y en términos de reproducción, para ellos sí, para los que dependen de ellas, es decir, para sus unidades familiares. ¿Vale? Lo sabemos, los jóvenes aguantan condiciones, o están dispuestos a aceptar condiciones de empleo que pueden no aceptar personas más mayores, inmigrantes pueden aceptar unas que no aceptan los nacionales y así sucesivamente. ¿Vale? Dicho en otras palabras, según Marx, lo que determina los salarios resulta que viene de fuera de los centros de trabajo y se determina, igual que el resto de las mercancías, en unos mercados particulares, en este caso, digamos, el terreno de batalla donde se dirimen las diferencias en términos de tiempo de trabajo totalmente necesario para unos y otros trabajadores. Ese terreno de batalla no es el proceso productivo, el terreno de batalla es el mercado laboral, los mercados laborales. Sabemos que no hay uno, sino que hay múltiples y que están todos socialmente construidos, que no son el resultado de interacciones individuales entre compradores y vendedores. ¿Vale? O sea que tenemos una versión respecto al problema del salario en términos de alienación que lo que nos dice es que la madre de todas las batallas está en el proceso de trabajo y está en relación con el control de las actividades de los obreros, y tenemos otra versión completamente distinta, que es la que yo digo, que es la de Marx, que resulta que lo que nos dice es que eso es falso y que es toda una apariencia. En realidad, las determinaciones, las diferencias salariales entre unos y otros trabajadores constatables en los mercados tienen que ver con distintos valores de unas y otras fuerzas de trabajo en función de los tiempos de producción o formación que requieran, de mantenimiento y de reproducción. Naturalmente, esos estándares de vida para unas u otras poblaciones o tiempos de formación varían en el tiempo. ¿Vale? Hoy sabemos que ya no hace falta 5 años para producir según qué licenciado, sino que bastan 4. ¿Vale? Ahora somos todos graduados, en fin. ¿Vale? Salvo para según qué categorías laborales, en donde no solo se mantienen los 5, sino que se mantienen los 7 o los 8. ¿Vale? Todo esto, por lo tanto, es el resultado de luchas sociales entre colectivos sociales en torno a hacer valer unas u otras condiciones de vida frente al resto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y que decir tiene que esta diferencia entre fuerza de trabajo, que es lo que determina a los trabajadores, y trabajo efectivo, que forma parte de aquello que va a determinar no esto, no el salario, sino el precio de los bienes y servicios. Esta diferencia es esencial desde el punto de vista de la teoría de la explotación de Marx. Si no atendemos a esta diferencia, no hay teoría de la explotación. ¿Vale? Ya sabéis que el plusvalor deriva de una diferencia cuantitativa estructural entre el tiempo de trabajo que los trabajadores vuelcan en las empresas de cara a la producción de bienes y servicios y el tiempo de trabajo que esos trabajadores van a recibir en relación al valor de sus fuerzas de trabajo. ¿Vale? Obviamente lo que van a recibir va a ser siempre cuantitativamente menor que aquello que va a recuperar el empresario una vez vendidos los resultados del trabajo de los trabajadores. ¿Vale? Y que esa diferencia cuantitativa es de orden estructural y que no se soporta en torno a ningún expolio o robo. El trabajador recibe lo suyo, que es, o puede recibir lo suyo, puede no recibirlo, pero podría recibir lo suyo. ¿Vale? El
estricto equivalente al valor de su fuerza de trabajo en función de lo que cuesta socialmente producirla, y el capitalista lo suyo propio, el valor de los bienes y servicios que está colocando en el mercado, ¿vale? Y sin embargo va a haber una diferencia cuantitativa de la que va a salir el beneficio o el plusvalía. ¿Ok? Yo digo que esto es lo que dice Marx y que por lo tanto si queremos atender a las realidades o a las diferencias salariales entre unos y otros trabajadores y por lo tanto sus condiciones de vida, lo que tenemos que atender es al fuera de la empresa, como dice Marx, ¿vale? Esos son los mercados de trabajo. Sin embargo, en la otra versión, la proudhoniana o la de sentido común, resulta que se nos invita a pensar otra cosa, que la madre de todos los compañeros está en el trabajo complejo, ¿vale? Bueno, partiendo de esta oposición entre estas dos formas de ver la historia, lo que se trata es que desde aquí, por eso lo he puesto en verde, ¿vale? Desde aquí, desde Marx, desde lo que yo digo que es correcto, intentar una resignificación en términos sociales, ¿vale? De los procesos de racionalización productivos que han venido desarrollándose a lo largo de todo el siglo XX, ¿vale? Es decir, del famoso taylorismo corrido. Adelanto que lo que se trata de ver es que Taylor no es tan malo como lo pintan, por lo menos desde la versión número 1, ¿vale? Yo le digo a mis chavales en clase, igual que la Guerra de las Galaxias, Darth Vader es muy malo, pero luego parece que en la segunda trilogía descubrimos que detrás de Darth Vader hay un señor que se llamaba Anakin Skywalker y que era genial, etcétera, etcétera. Pues aquí se trata de hacer un poco lo mismo, ¿vale? Tener en cuenta que esa resignificación la vamos a hacer desde el planteamiento que hace Marx acerca de cómo se determinan, cómo se configuran los salarios y las diferencias salariales, etcétera. Es decir, atendiendo a que la madre de todas las batallas no está en el centro de trabajo, sino que está en los mercados de trabajo y en la configuración de sus mercados, ¿vale? Bueno, la idea es que desde esa resignificación podemos, digamos, ver, aunque sea tentativamente, algunas de las potencias que puede tener esta conceptualización de Marx en torno al problema salarial, ¿vale? Y por otro lado desmistificar algunas de las apariencias con las que en nuestra vida cotidiana se nos presenta ese mismo problema, ¿vale? Está claro que en nuestros centros de trabajo, una y otra vez, pareciera ser que es la versión 1 la que sería más plausible que otra. Okay. Para eso quiero hacer un pequeño recorrido en torno a los planteamientos de Taylor. Este recorrido lo voy a hacer basándome fundamentalmente en el propio trabajo de Taylor, ¿vale? Que se llama Principios de Administración Científica. ¿Sí? La que os voy a contar es lo que Taylor dice tal cual. No me invento nada, ni estoy cogiendo a ningún intérprete de Taylor para contaros lo que os voy a decir a continuación. Ok, como sabéis, el asunto del Taylorismo, grosso modo, consiste en ese estudio sistemático de unas de las funciones productivas o laborales, ¿vale? Lo que se trata es de disminuir los tiempos productivos de la jornada mediante el estudio sistemático del trabajo y organizado y el mejoramiento de la actuación del obrero en cada uno de sus elementos. Para eso, secuencias productivas amplias lo que va a hacer es intentar recortarlas en secuencias más simples, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no me quiero detener mucho en lo que es la organización científica. Desde un punto de vista estrictamente técnico, lo que sí me interesa es el diagnóstico que hacía Taylor a la hora de promover esta racionalización de la organización científica del trabajo en los años 20 del siglo XX, ¿vale? Hay que tener en cuenta que lo que hace Taylor es sistematizar un montón de prácticas que ya estaban en marcha y que ya se aplicaban en los centros de trabajo, ¿okay? Las sistematiza y las empaqueta y las vende. Y las empaqueta y sistematiza muy bien, a mi juicio. Taylor es un ingeniero, no es ningún científico social ni pensador, sin embargo nadie ha dicho que los ingenieros tengan por qué ser subnormales o gilipollas. En este caso tiene una visión bastante, a mi juicio, clara de cuestiones que tienen que ver con las relaciones sociales y no con conocimientos de tipo técnico o ingeniero. Ok, fijaros, Taylor en su libro lo que plantea en primer lugar es que el objetivo estratégico de todo el armazón, es decir, de todas las prácticas que él dice que hay que aplicar en las empresas a partir de ahora,
El objetivo estratégico es el siguiente. Conseguir sustituir trabajadores que ya saben, hacer cositas, trabajadores que ya saben trabajar con el vidrio, trabajadores que ya saben trabajar con la madera, ¿vale?, por un trabajador cualquiera, ¿vale? Es decir, desde el principio nos está diciendo el objetivo estratégico de este paquete que yo les vendo aquí tiene que ver no con lo que ocurre dentro de las empresas, dentro de los talleres, dentro de los puestos de trabajo, sino con lo que ocurre fuera de ellos. Lo que se trata estratégicamente, aplicando la Organización Científica del Trabajo, es, oh casualidad, transformar el mercado de trabajo. ¿Vale? Ese es el objetivo estratégico. Y lo plantea Taylor con una claridad meridiana desde el principio de todo su planteamiento. ¿Vale? El objetivo estratégico es transformar radicalmente un mercado de trabajo que en este momento está absolutamente estrangulado por una cosa que se llaman los sindicatos de oficio en Estados Unidos. ¿Vale? Las empresas necesitan trabajadores hábiles y cada vez en mayor número, y resulta que esos trabajadores escasean. Y encima hay que picar en la puerta de una cosa que se llama sindicato de oficio para encontrarlos. ¿Ok? Fijaros el diagnóstico que él hace. Vamos a ir rápido con esto, pero tiene su interés y su gracia. Dice, tenemos un problema de productividad en Estados Unidos que tiene que ver con este estrangulamiento del mercado de trabajo. ¿Vale? La gente en nuestras empresas simula trabajar. ¿Okay? No hace ni el huevo, simula trabajar, hace como que hace, pero no hace. ¿Okay? ¿Cómo conseguimos deshacer esta situación y cómo conseguimos elevar los niveles de productividad de los United States of America? Pues precisamente el objetivo estratégico es transformar ese mercado estrangulado con esos trabajadores que ya saben y abrirlo potencialmente al empleo de un trabajador cualquiera. Eso lo tenemos en abundancia dado el volumen de inmigración que nos lleva desde Europa. ¿Okay? 3 factores que explican esa problemática en Estados Unidos, según Taylor, a principios del siglo XX. Uno, dice él, el sofisma obrero, la propaganda que los obreros se lanzan los unos a los otros y sobre todo los sindicatos de oficio al conjunto de ellos. Que si trabajamos más y mejor, serán necesarios menos trabajadores, despedirán a algunos de nosotros, a algunos compañeros, con lo cual piano. Vamos a trabajar menos de lo que podemos en orden a que nos contraten a más de nosotros en nuestras empresas, etc. Okay. Dice Taylor, de todas formas eso no es importante. ¿Por qué no es lo más importante? Coño, porque los trabajadores, según Taylor, hacen lo que tienen que hacer, que es defender su propio interés con lo mínimo salario máximo. ¿Vale? Lo mismo pasa con el factor número 2. Este sí es clave para él, pero será clave su combate. ¿Okay? Es el empleo de lo que él llama métodos empíricos de trabajo. Por métodos empíricos de trabajo, él lo que está señalando es el funcionar a ojo de cubero, según tradición y costumbre, por métodos de carácter experiencial, ensayo y error, etc. ¿Vale? Que son precisamente los conocimientos que se cultivan en los sindicatos de oficio de larga data. ¿Okay? El tercero de los factores, y este sí es el fundamental según Taylor, que explica ese declive de los Estados Unidos a principios del siglo, esa bajada exponencial de la productividad del trabajo, es lo que hacen los empresarios. Los empresarios, frente a esa coyuntura de mercado controlada por los sindicatos de oficio, lo que hacen es, según él, jugar reactivamente, ¿vale? Empleando lo que él llama métodos de administración ineficientes. Esos métodos de administración ineficientes él los cataloga como de iniciativa e incentivo. De iniciativa porque la iniciativa es del obrero, que es el único que sabe funcionar. ¿Vale? Es el que controla esos métodos empíricos de trabajo, según tradición y costumbre, etcétera, que le transmitieron sus papás, y a ellos su abuelo, etcétera, y por lo tanto tienen la sartén por el mango, y el mango también a la hora de realizar bien, mal, regular, mejor o peor el trabajo. El empresario lo que intenta es ganarse la iniciativa del obrero. ¿Y cómo lo consigue? A base de incentivos, en base a incentivos salariales. Según Taylor, en ese contexto de mercado, esos incentivos salariales tienen la virtud de salir siempre al revés, es decir, conseguir lo contrario de lo que plantea. En lugar de invitar al trabajador a trabajar más, le invitan sin querer a trabajar menos. ¿Vale?
es, por ejemplo, en ese contexto de mercado, vuelvo a repetir, es, por ejemplo, el salario por tiempo, ¿vale? Si soy yo el que controla cómo se hacen las cosas y me van a pagar por horas, lo que me interesa es echar las más horas posibles, ¿no? Lo mismo pasa con el salario por pieza. Esto los estudiantes de ADE no lo pillan fácil, pues dicen, coño, si me pagan por pieza, entonces lo que sí estás haciéndolo bien, porque estás invitando a ese trabajador que sabe acerca de su cosa a trabajar más y mejor para conseguir más piezas. Lo que no ven los estudiantes es que primero hay que resolver el asunto de cuánto tiempo se necesita para cada una de las jodidas piezas, es decir, la tarifa a aplicar por pieza. Y eso, en ese contexto de mercado, según Taylor, es objeto de un regateo infame e infinito. Solo el trabajador sabe cuánto tiempo efectivamente necesita, porque solo él domina las formas tradicionales de trabajo, ergo va a intentar convencer al empresario que para conseguir la pieza se necesitan el triple de horas de las que efectivamente luego va a echar, ¿vale? De tal forma que va a maximizar así la relación entre esfuerzo y ganancia. ¿Ok? Dice Taylor, la culpa no es del trabajador. En este contexto que estamos describiendo, el trabajador hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Que es intentar sacar con lo mínimo el máximo. El problema es de los cabrones de los empresarios que no hacen, no cogen las riendas que tienen que coger, no se hacen responsables de su propia función o de su propia obligación. ¿Okay? ¿Cómo se resuelve el asunto según Taylor y qué es lo que pone encima de la mesa al respecto? Lo que tenemos es que efectivamente actuar dentro del proceso de trabajo, pero siempre con el objetivo puesto en la transformación del mercado de trabajo. ¿Okay? ¿Cómo actuamos desde dentro? Cambiando los métodos empíricos por métodos científicos. ¿Okay? Necesitamos, por lo tanto, a batallones de personas formadas en fisiología, en física, en mecánica, etc., para que empiecen a estudiar los procesos de trabajo y que empiecen a implementar sus conocimientos en torno a la reestructuración de las prácticas productivas. Lo que veréis aquí, racionalizar los procesos de trabajo, estandarizando y hacer posible simplificando las tareas desde la sustitución de esos conocimientos de carácter empírico por conocimientos científicos. Y tenemos que, una vez resuelto esto, estaremos en condiciones de sustituir esas zanahorias que no funcionaban ni de coña en el pasado, ¿vale? Esos salarios por pieza y demás, por salarios por rendimiento individual. ¿Vale? Una vez que hemos estudiado y reconfigurado la tarea y que la hemos medido con el cronómetro a la centésima de segundo, estamos en condiciones de determinarle al trabajador qué es lo que tiene que hacer exactamente, en qué cadencia, en qué movimientos y relacionar esa actividad del trabajador con un resultado. Si lo haces así, el resultado tiene que ser aproximadamente en una hora X. ¿Vale? Si consigues en una hora X, de forma permanente, a lo largo de las semanas y los meses, prima. ¿Vale? Y si subes el listón, doble prima. ¿Okay? Así invitamos, y ahora ya sea a los trabajadores, a trabajar más y mejor. ¿Vale? Esto es lo que plantea Taylor, que hay que hacer dentro de los centros de trabajo. Sustituir los métodos empíricos por métodos científicos, ¿vale? Y a partir del resultado de esa aplicación en términos de estandarización y simplificación de tareas, estar en condiciones de aplicar unas nuevas zanahorias salariales que ahora sí van a funcionar, que son los salarios por rendimiento individual. ¿Okay? Ahora bien, el objetivo de todo esto, vuelvo a decirte y lo dice claramente, es sustituir a ese trabajador que ya sabe que antes solo podíamos reclutar picando a las puertas de los sindicatos de oficio por otro tipo de trabajador. ¿Vale? Ese tipo de trabajador es un trabajador sin atributos, lo que luego se va a llamar el obrero especializado, ¿no? Que dicen en Francia, como para ponerlo bonito, en realidad es el obrero descualificado, ¿vale? Es decir, es un señor cualquiera o una señora cualquiera, que antes ha podido ser agricultor, ganadero, cura, nos da lo mismo. Una vez simplificados los puestos de trabajo, y una vez que estamos en condiciones de decirle nosotros al trabajador qué es exactamente lo que tiene que hacer, nos vale cualquiera. En cuestión de unos días, el señor se va a poder aplicar a la tarea y hacerla tan bien como el que más. ¿Vale? Además, le vamos a poder dar los incentivos monetarios necesarios para que su productividad aumente a lo largo del tiempo.
¿Okay? Lo que tenemos, por lo tanto, es una verdadera transformación del mercado de trabajo, que es lo que está en juego aquí, ¿vale? En relación con la aplicación de esta racionalización productiva en términos tayloristas o taylorianos. Ok, vamos con el resultado último en términos estratégicos. Esa transformación del mercado de trabajo, ¿en qué ha consistido? ¿Okay? La que se inicia a lo largo de los años 20 del siglo pasado y que luego obviamente se va a reforzar y desplegar en todos los países industrializados modernos ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En España los manuales de formación de técnicos taylorianos son de los años 60, ¿vale? Aquí más tardíamente se ha introducido todo. Ok, a medida que se profundiza en esta sustitución de métodos empíricos por científicos, lo que tenemos es una apertura brutal para las empresas y los candidatos potenciales ahora a ser reclutados como fuerza de trabajo en las empresas y los talleres, ¿vale? Ya necesitamos a gente formada en conocimientos tradicionales en el manejo del vidrio, de la madera, del metal, del estaño, de lo que sea. Nos vale, como hemos dicho, un trabajador cualquiera. Eso es muy positivo para las empresas en términos de rebajar, obviamente, el salario de los trabajadores. Ahora bien, tenemos otras dos implicaciones. La siguiente es que para los trabajadores se amplía, se incrementa un montón las posibilidades de movilidad entre empresas y sectores diferentes y heterogéneos, ¿vale? Lo mismo que hoy me aplico en una empresa en Massachusetts de no sé qué, mañana me puedo aplicar en otra empresa de otro sector completamente distinto en la medida en que todos los puestos de trabajo han sido ya simplificados, estandarizados, racionalizados, etcétera, 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 ¿vale? Esto obviamente para las empresas tiene una cara negativa, ¿vale? Que es que la amenaza del despido no pesa con la misma fuerza que podía pesar en otros contextos sobre las cabezas de los trabajadores. A lo que te digo que te despido, que más me da si tengo otra empresa allá al lado en donde también me puedo colaborar. Y luego tenemos el tema de una generalización brutal, que se prolonga hasta la actualidad, del salario como medio de vida cada vez más mayoritario para un mayor volumen de población, ¿vale? Esto tiene obviamente una cara buena desde el punto de vista de las empresas y del despliegue de capital, es que esos señores que ahora solo tienen el salario en el bolsillo para cubrir todas sus necesidades vitales necesitarán de más peras, más manzanas, más mercancías que producir industrialmente de cara a cubrir esas necesidades. Claro que tiene también esta generalización del salario como medio de vida para esos nuevos trabajadores que ahora se van a emplear, trabajadores descualificados o trabajadores especializados, tiene un lado negativo también para el capital, y es que obviamente en la medida en que mis condiciones de vida dependen íntegramente del salario, cosa que podía no suceder siempre con los antiguos trabajadores de oficio, que podían trabajar por la mañana en la empresa y por la tarde para sí mismos y vender sus propios cachivaches en el mercado, el hecho de que el conjunto de mis condiciones de vida dependa ahora del salario hace que la tensión en relación con subidas y bajadas del salario sea mayor para el conjunto de nosotros, ¿vale? Por lo tanto, anima a la acción colectiva entre todos estos trabajadores nivelados por abajo que van a integrarse masivamente en la producción. Bueno, si atendemos a estas dos últimas consecuencias que acabo de exponer, esa movilidad incrementada entre empresas y sectores para el conjunto de estos trabajadores descualificados y esa generalización del salario como un medio de vida para el conjunto de toda esta población, es muy fácil verlo, estamos en la infraestructura material de lo que luego se va a conocer como el otro sindicalismo, el nuestro, el que ya hemos nacido conociendo, que es el sindicalismo de clase, ¿vale? Es decir, la conformación moderna contemporánea de lo que entendemos como movimiento obrero, precisamente tiene como su condición de posibilidad histórica todo este proceso de racionalización o de sustitución de los métodos empíricos por métodos científicos dentro de los procesos de trabajo. ¿Ok? Llegados a este punto, yo en clase, ahora no tiene el mismo efecto, porque en clase estamos dando sociología del trabajo a lo largo de todo un cuatrimestre y llenándonos la boca con los pobres obreros alienados y con Braverman y con tal, no sé qué. Llegados a este punto, cuando hacemos este tipo de operaciones ya al final del curso, y entonces es una catástrofe integral, ¿no? Porque aquí lo que se descubrimos, digamos en términos metafóricos, es lo que ocurre
en el segundo episodio de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, cuando le dice Darth Vader a Luke, yo soy tu padre. ¿Vale? El malo resulta que es mi padre. Luke es el obrero moderno, el asalariado moderno. ¿Vale? Y resulta que descubre, ex post, que su papá no era un artesano. ¿Vale? Él no deriva de ningún artesano. Que las condiciones de posibilidad que han hecho posible el convertirse en el obrero asalariado moderno remiten a una transformación general en términos estructurales del mercado de trabajo que viene animada precisamente por aquel al que se le invita a considerar su enemigo acérrimo. ¿Vale? Por ponerlo más claro esto, aunque hable mal de mí, es una anécdota personal en donde yo quedo fatal. Estoy con un colega, sociólogo más mayor que yo, y estamos hablando de cómo ciertos personajillos que nosotros conocemos y tal se hicieron catedráticos con 20 y pocos años, allá por los años finales de los 60, principios de los 70. Y entonces yo cojo, estúpido de mí, y le digo, ¿quién hubiera nacido antes? ¿Vale? Precisamente sintiéndome de alguna manera heredero de no se sabe qué trayectorias intelectuales, Entonces me responde el compañero, ¿pero tú eres gilipollas o qué? Si hubieras nacido antes jamás hubieras llegado a la universidad. Si tú eres hijo de trabajadores, macho. Nunca te hubieras podido convertir en ningún catedrático con 20 y pico años. ¿Vale? Sencillamente porque solo aquellos provenientes de ciertos segmentos sociales podían entonces entrar a la universidad y considerar siquiera la posibilidad de dicha conversión. ¿Vale? Aquí estamos con lo mismo. El trabajador moderno no surge de ningún artesano degradado, puteado, machacado. Surge precisamente de la eliminación de todos los vestigios, de la eliminación definitiva de todos los vestigios del artesanado, merced a esa transformación estructural del mercado de trabajo propiciada por el proceso de racionalización taylorista. ¿Ok? No obstante, si atendemos al primer segmento de la ecuación, a lo que ocurre en los centros de trabajo, es cierto que el hecho de que se generalicen los salarios por rendimiento individual, y allí donde se sigue aplicando el taylorismo, siguen funcionando esas zanahorias, el hecho de que esto funcione así, parece, sin embargo, desde el punto de vista de lo inmediato y para el trabajador particular, reforzar la conceptualización número 1, la del sentido común. Coño, no hay más variabilidad entre lo que ganamos unos y ganamos otros, y esa variabilidad se explica merced a que unos trabajan más que otros. Ergo, pareciera ser que efectivamente es el trabajo concreto el que manda sobre el salario. ¿Okay? Bueno, esto es una chorrada. De todas formas, como decíamos que también nos podría ayudar este repaso a desmistificar de alguna manera las apariencias con las que se nos muestra la conceptualización número 1. Sabéis que obviamente la empresa, cuando uno monta una empresa, lo que hace es juntar agregados. A mí lo que me interesa no es cuánto me va a costar contratar a Pepe, a Juan, a Manolo, a Marta o a María. A mí lo que me interesa a nivel empresarial es cuánto voy a tener que depositar en concepto de salario. ¿Vale? Y si necesito, y por categorías de trabajadores obviamente, si necesito 1000 trabajadores cualificados, ¿a cuánto está el kilo de trabajador cualificado en el mercado? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Vale? Supongamos que está a 1 euro la contratación de trabajador descualificado por día. Bueno, pues ya está, lo que necesito son 1000 euros para contratar a mis 1000 trabajadores diarios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo haga yo luego el reparto? Esos 1000 euros vienen determinados por esto, ¿vale? Por el tiempo de trabajo humano socialmente necesario, ¿vale? Que marcan los mercados de trabajo para la contratación de esas categorías de trabajadores o de fuerzas de trabajo. ¿Okay? Entonces el asunto luego es cómo divida yo esos 1000 euros, es problema mío en términos organizativos, ¿vale? Yo les puedo decir a los trabajadores del euro que tú aspiras a ganar aquí o en cualquier otra empresa aplicado como fuerza de trabajo descualificada, yo lo que te ofrezco es lo siguiente, te garantizo 75 céntimos al día, ¿vale? Ahora bien, en función de tu rendimiento, no solo puedes llegar al 1, sino que puedes hasta llegar al 1,5 y al 2. ¿Vale? Es decir, reservo 75 o 750 euros a repartir entre el conjunto de los trabajadores y otros 250 a repartir de forma variable en función de la productividad del trabajo de unos y otros, de tal forma que todo salgrezca
con todos a ver quién se lleva un mayor porcentaje de esos 250 euros en juego en función de las productividades individuales, y ya está. ¿Ok? Dicho de otra manera, la apariencia es que al trabajador se le paga en función de su trabajo. En realidad esto es una apariencia producto de la gestión interna que se hace de cantidades agregadas que en realidad están determinados por los mercados de trabajo, no por el trabajo concreto de los trabajadores. ¿Ok? Bueno, y luego tenemos otra cuestión, que esto ha sido muy trabajado en los 70, por la gente esto que no conoce nadie, Nabil y toda esta banda en Francia. Es, claro, ¿hasta dónde estiro yo la cuerda? ¿Cuánto de ese euro que según mercado debería darle a estos tíos para que se mantuvieran aquí? ¿Cuánto de ese euro me lo puedo jugar a las productividades individuales, sin que estos tíos digan, anda, que te follen y me voy a otro sitio? ¿Vale? Este es un problema grave, sobre todo en aquel contexto en donde no hay información online acerca de lo que pasa en esos mercados de trabajo, por parte de las empresas. ¿Vale? Entonces, paradójicamente, esto está, ya digo, bastante estudiado en los años 70, bueno, paradójicamente no, los métodos que tenían eran los métodos que tenía la empresa para ver hasta dónde podía estirar la cuerda en relación con los trabajadores eran métodos indirectos. Y el cronometraje era el más usual de ellos. ¿Vale? El cronometraje está ahí para medir la resistencia obrera. ¿Ok? Cuando las cosas pintan bien en el mercado de trabajo, la resistencia obrera, la práctica del cronometraje, que es por lo tanto, sabéis que la práctica del cronometraje va dirigida a establecer nuevos estándares, es decir, a apretarle las clavijas al trabajador. Cuando en la práctica del cronometraje se detecta resistencia obrera, es que la cosa pinta bien en el mercado de trabajo para los obreros, con lo cual mejor no presionar demasiado porque se nos pueden pirar, ¿vale? Cuando, sin embargo, esa práctica lo que detecta es poca resistencia, es que la cosa está chunga y por lo tanto podemos elevar los ratios. ¿Okay? Esto se ve muy bien en Estados Unidos, sobre todo con la crisis del 29, ¿vale? En donde todos los estándares de productividad empiezan a subir a través de la práctica del cronometraje a tope. ¿Por qué? Porque no hay empleo fuera y la gente se tiene que tragar, ¿vale?, los nuevos estándares con patatas. ¿Okay? Bueno, fijaros qué es lo que estamos haciendo. Estamos reinterpretando todo el problema de la racionalización productiva en los términos en los que más nos indica que son los adecuados de cara a los problemas aquí concernidos. ¿Okay? Lo mismo podríamos hacer, con esto voy rápido, en relación con el Fordismo. Es un error garrafal mezclar Taylorismo y Fordismo, ya que son dos cosas radicalmente distintas, incluso sobre todo desde un punto de vista técnico, en relación con esto que tenéis aquí, con lo que se hace dentro del proceso de trabajo, con la táctica a emplear. ¿Vale? Precisamente el Fordismo es la cadena de montaje, ¿vale? Y por lo tanto es la integración del proceso productivo, de todas las tareas del proceso productivo, en determinado tipo de secuencias y ritmos. Ritmos que vuelven solidarias todas las tareas con todas. ¿Vale? Es fácil ver que en ese contexto los estudios puesto a puesto que promulgaba Taylor son impracticables. ¿Vale? Taylor promulgaba que hay que coger una secuencia productiva, descomponerla en sus elementos simples y ver de qué manera se puede organizar para ganar tiempo productivo, ganar tiempo productivo. Eso en una cadena de montaje es impracticable. Tú no puedes coger una secuencia de la cadena o un puesto y ponerte ahí a ver cómo lo mejoras. Hazlo. La cadena se va a parar ahí. ¿Vale? De ese puesto, si multiplicas la productividad de ese puesto por 300, o multiplicas la productividad del resto, o si no, todo lo que sale de ese puesto se estanca, puesto que no hemos conseguido aumentar la productividad en el mismo nivel y en el mismo sentido en el puesto siguiente. ¿Vale? Es decir, las técnicas que preconizaba Taylor de análisis pormenorizado puesto por puesto, función por función, solo se pueden hacer en procesos de trabajo segmentarios, pero no en procesos de trabajo integrados. ¿Vale? Aquí, por lo tanto, ya no nos valen batallones como antes de ingenieros, sino que necesitamos ejércitos de ingenieros. Ejércitos de ingenieros que nos vuelvan a estudiar el conjunto del proceso y que se coloquen en condiciones de transformar las productividades para el conjunto de los puestos solidarios que componen ese proceso integral. ¿Vale? Tener en cuenta que, claro, las calamidades que trajo esto en cuanto se integró a principios de siglo y antes de la Segunda Guerra Mundial, hay ejemplos
sobre todo de la industria automovilística, pero también de otras, de la industria alimentaria y otras, en donde se aplicaban procesos integrados a través de cadenas. Curiosamente, lo que provocaba el mayor descontento y nivel de conflictividad por parte de los trabajadores no eran los paros promovidos por los propios trabajadores, sino los paros patronales. ¿Vale? Las empresas tenían que parar cada 2 por 3 precisamente para reorganizar el conjunto de ese proceso productivo integrado. En la medida en que los trabajadores seguían cobrando por tiempo de trabajo efectivamente aplicado, cada día de paro patronal era un día sin salario. Los trabajadores se subían por las paredes y es cuando montaban pollos. Los trabajadores montaban pollos merced a los paros patronales que se estaban imponiendo de cara a armar, o en la medida en que todavía no se habían armado completamente todos estos ejércitos de analistas que ahora necesitamos para introducir a machete la ciencia y la tecnología de manera permanente en la recomposición de los mínimos. Y luego tenemos por otro lado que en estos procesos integrados obviamente ya no rula para nada la otra pata del taylorismo, el salario por rendimiento individual. ¿Vale? Cuando el resultado de lo que yo haga resulta que depende del resultado de lo que hacen todos los demás, los que van antes de mí, los que van después de mí, ¿qué sentido tiene como zanahoria para invitarme a trabajar más y mejor el que se me pague por rendimiento individual? No hay ningún rendimiento individual, macho, aquí. ¿Vale? Ford sufrió esto muy pronto porque en cuanto aplicó la cadena de montaje a sus Ford, a sus automóviles, pues la gente se piraba de la empresa. ¿Vale? La gente no aceptaba los ritmos de trabajo de la empresa y menos aún ritmos de trabajo que encima eran remunerados en términos de productividades individuales que en la práctica eran ficticias, puesto que el tiempo de no trabajo, el tiempo perdido no dependía de uno, sino del conjunto, ¿vale? O de las fallas que hubiera en la cadena. Entonces la gente se le piraba. ¿Qué tuvo que hacer para que la gente se le quedara en la empresa? Poner el famoso $5 day, que conoceréis, $5 la hora, trabajes más, trabajes menos, vaya esto mejor, allá paramos, no allá paramos, $5 la hora. ¿Vale? Y entonces ya toda la gente se quedaba en la Ford. Y luego Enmenda hizo de la necesidad virtud. Como yo tengo que pagarle $5 la hora a la gente, independientemente que trabaje más o menos, porque si no, no hay forma de mantenerlos prietos en la cadena de montaje, pues entonces, ¿por qué no pensar que este dinero garantizado, con independencia del trabajo efectivo y de sus resultados, pudiera ser un componente a futuro de lo que sería mi propia demanda? ¿Por qué no pensar en convertir a mis propios trabajadores en potenciales consumidores a futuro? Precisamente manteniéndoles o garantizándoles el poder adquisitivo a lo largo de los meses, los años, con independencia de los resultados y del tiempo de trabajo efectivo. ¿Vale? Bueno, esa genialidad de Ford, genialidad entre comillas, digo, como históricamente se narra así, incluso creo que hay una película sobre en realidad es simplemente el resultado de tener que fijar a la gente en los puestos de trabajo en un contexto en donde las zanahorias de los salarios por rendimiento individual no rulaban. ¿Vale? Entonces, Fordismo y Taylorismo no tienen nada que ver uno con el otro. Los dos principios básicos del Taylorismo, ese análisis concienciudo por tareas y funciones, ya no opera, y tampoco opera el santo grial que proporcionaba o que pretendía proporcionar Taylor para animar a la productividad del trabajo, que sería el salario por rendimiento individual. ¿Vale? Sin embargo, en términos estratégicos, en términos de la transformación profunda de ese mercado de trabajo en curso, el Fordismo profundizó algunas de las tendencias que el propio Taylorismo ya había iniciado. ¿Vale? Por ejemplo, profundizó la separación cada vez más fuerte entre experiencia para el trabajo y formación para el trabajo. ¿Vale? La experiencia para el trabajo cada vez pinta menos, ¿vale? Y cada vez pinta más la necesidad de formar a la gente con conocimientos de orden científico-técnico de cara a su incorporación en una producción cada vez más tecnificada, más automatizada, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que ahora lo que necesitamos no son batallones, como hemos dicho, de controladores, cronometradores, ingenieros, etcétera, sino ejércitos completos.
esa profundización de la separación entre experiencia en el trabajo y formación para el trabajo, algo mucho podría tener que ver con el surgimiento, precisamente tras la Segunda Guerra Mundial, de las instituciones de escolarización obligatorias para el conjunto de la población, ¿vale? En donde a la gente lo que se le hace es prepararle precisamente en conocimientos formalizables, ¿vale? De carácter científico y técnico, o los a priori necesarios para la adquisición de esos conocimientos, que es la lectoescritura, ¿vale? A escala social. Y luego, por otro lado, el fordismo, en términos estratégicos, también profundiza algo que el taylorismo ya había iniciado, que es la separación cada vez mayor entre salario y condiciones concretas de trabajo, ¿vale? No por casualidad, esa aparente genialidad de Taylor, y si convertimos a los trabajadores en parte de nuestra propia demanda interna, esa genialidad del Taylor, con la expansión de este tipo de racionalización, es el conjunto del Estado el que se va a encargar o a empezar a encargar de ello. Es el momento de la institucionalización de los procedimientos y los convenios colectivos de trabajo por sectores enteros productivos, ¿vale? De las garantías para el conjunto de los trabajadores, aún en periodos de inactividad, de cara a mantener el poder adquisitivo de ellos mismos y sus familias, ¿vale? Si uno está enfermo no pasa nada, antes sí pasaba, se quedaba sin currar y por lo tanto sin cobrar. Ahora no, tenemos un seguro por enfermedad que cubre ese periodo, ¿vale? Por lo mismo, jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos procedimientos que separan cada vez más los poderes adquisitivos de las personas, por lo tanto los salarios y las condiciones de vida, del trabajo efectivo y del tiempo de trabajo efectivo dentro de las empresas, y que dejan más claro hasta qué punto, como decía Marx, el salario no tiene que ver con lo que ocurre dentro, sino que tiene que ver con las condiciones de producción, mantenimiento y reproducción de la gente, con lo que ocurre fuera de los ámbitos productivos, ¿vale? Eso que ocurre fuera de los ámbitos productivos cada vez es más susceptible y sujeto de una gestión más global, de una gestión de carácter institucional, que hoy por hoy, en la medida de que aquí estamos el 80% de las poblaciones, comprende todas las políticas estatales, ¿vale? Sanidad, educación, servicios sociales, empleo. Todas las políticas estatales son susceptibles de ser analizadas desde este punto de vista como políticas que se encargan de la producción, el mantenimiento y la reproducción de la clase, desde la clase, para la clase, eso sí, sin la clase. Sin la clase. Okay. Fijaros que este planteamiento, con el que hemos resignificado el taylorismo y fordismo, entendiendo que lo significativo desde un punto de vista social tiene que ver con las transformaciones estratégicas que el taylorismo y fordismo producen, no dentro de las empresas, sino sobre todo fuera de ellas, en relación con esa reestructuración completa de los mercados de trabajo. Todo esto, en materia sociológica, ha sido redescubierto hace poco, en los años 90, a finales del siglo XX, por unos miembros que se llaman a escala europea los sociólogos del empleo, para diferenciarse de los sociólogos del trabajo, ¿vale? Fijaros lo que dicen estos, que está muy bien porque es redescubrir la rueda, es que una cosa que ellos llaman estatutos sociales determina lo que ellos van a llamar los estatutos de empleo, y estos van a determinar los estatutos laborales. Estatutos laborales son salarios y cualificaciones dentro de las empresas, ¿vale? Dicho otra vez, incluso a mismo puesto de trabajo, ¿cómo es posible que alguien cobre más y otro cobre menos? Bueno, dicen ellos, porque las condiciones de acceso, permanencia y salida del mercado de trabajo de unos y de otros no son las mismas. Los contratos que han firmado no son los mismos. Unos han firmado unos contratos por tiempo parcial, otros por tiempo completo, unos contratos temporales, otros contratos fijos. Y eso es lo que va a determinar que la hora trabajada a mismo puesto de trabajo por unos sea remunerada de una guisa y por otros de otra. ¡Coño! ¿Y qué es lo que determina que unos señores accedan al mercado de trabajo en unos estatutos de empleo y otros en otros? Unos por tiempos determinados, o por tiempos parciales, otros por tiempos completos, etc. Y dicen ellos, los estatutos sociales, aquello que nos diferencia socialmente a unos de los otros, en tanto que personas con capacidades, es lo que va a determinar
que nos veamos conducidos en mayor proporción a un tipo de modalidad de empleo frente a otros y que finalmente veamos que nuestros salarios son minorados frente a los demás, incluso al mismo tipo de tarea, ¿vale? Y esto lo demuestran empíricamente, con datos estadísticos y con análisis de campo en las empresas. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que realmente detrás de los estatutos laborales, salarios y cualificaciones, lo que está es el fuera de la empresa, son relaciones sociales de carácter general, que son las que marcan las diferencias entre unas y otras fuerzas de trabajo en términos de cuánto cuesta socialmente producirlas, cuánto cuesta mantenerlas, cuánto cuesta reproducirlas, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Por eso digo que reinventan la rueda, ¿vale? Vuelven a recuperar una de las cuestiones más interesantes que más nos ha dejado el legado, en otros términos, y frente a la sociología del trabajo tradicional, pero la vuelven a recuperar. ¿Cómo nos explico? Son las 7:06. Bueno, entonces, el asunto es el siguiente. Si después de todo lo dicho aquí, como esto ya lo dejamos para el debate, si con todo lo dicho aquí, sin embargo, esta otra versión del asunto persiste, y Proudhon gana, y aunque vosotros no lo hayáis leído, os aseguro que Proudhon gana, es decir, le das una patada a una piedra y esto vuelve a salir una y otra vez, bajo los más distintos ropajes, ¿vale? Algunos sonarán. Todo el operaísmo italiano se basa en esto, todo el rollo este de la autovalorización de los trabajadores, la reivindicación del valor de uso del trabajo en los centros de trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto arranca, o comparte esta... Bueno, entonces esto sale todo el rato. ¿Por qué sale todo el rato? No es porque Proudhon sea un genio, ni obviamente porque la gente haya leído mal a Marx, o porque haya un desgracianismo de ningún género. Es porque igual que existe un fetichismo de la mercancía, que ya habéis tratado, lo he visto en alguno de los vídeos, me parece, en alguna sección, igual que existe un fetichismo de la mercancía, existe un fetichismo del trabajo. Al fin y al cabo, los trabajadores venden una mercancía en el mercado, que es la fuerza de trabajo, ¿vale? No veo por qué esa mercancía va a estar exenta de la problemática del fetichismo igual que el resto de las mercancías. Vale. Lo del fetichismo, digo por rememorar, ya sabéis que es una engañifa, pero que tiene efectos de realidad. Es decir, que no podemos pasar de ella, sobre todo si queremos habilitarnos como agentes económicos, ¿vale? Vamos, que lo explico a los chavales en clase diciendo, si eres un productor, tú tienes que tomar los precios como dato, ¿vale? Es lo de los telescopios. Tienes que andar mirando a los mercados a ver dónde están las estrellitas que van a intervenir en tu proceso de trabajo, los factores productivos, a ver a cuánto están y cómo se colocan en su respectivo mercado unas en relación con otras, ¿vale? Como si las cosas en los mercados se dieran sus propios valores en la forma de precios, ¿vale? Sabemos que es una absurdidad, las cosas no hablan, no se dan valores, es igual, funcionamos como si, porque no nos queda otra, si queremos funcionar en tiempo real como agentes económicos, en este caso como empresarios. Lo mismo nos ocurre como consumidores, ¿vale? Nuestras opciones en relación con el consumo las fundamentamos en términos de si esto merece su precio o no en relación con esta otra opción, ¿vale? Entonces decimos, esto es mejor, ¿vale? Y lo voy a pagar porque para mí es mejor, porque me da más utilidad, por lo que sea. Funcionamos como si fueran propiedades internas a la cosa las que le dieran su precio y su valor. Aunque ya hemos leído 20 veces a más y sepamos que no es así, cuando vamos al mercado tenemos que hacer eso, porque si no, no compramos nada, ¿vale? Bueno, pues con el trabajo ocurre lo mismo. Si queremos habilitarnos como agentes económicos, en este caso como propietarios de fuerza de trabajo, a lo mejor tenemos que precisamente arrancar de esa apariencia según la cual lo que determina el valor, el precio de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo, ¿vale? Lo que viene en nuestro contrato de trabajo, que se me paga en función de lo que aporto, ¿vale? ¿Cómo realizan su interés como propietarios de fuerza de trabajo los trabajadores? Colectivamente, no hay otra forma, a través de la acción colectiva. Y el problema es cómo armamos esas acciones colectivas en los centros de trabajo de cara a defender nuestros propios intereses como agentes económicos, ¿vale? A mi juicio hay un eslogan inevitable a la hora de armar acción colectiva en términos sindicales, que es el siguiente: compañeros, voy a decir así con un poco de prosopopeya, no se nos paga por lo que valemos, no se nos valora por lo que hacemos, ¿vale? O sea que huelga, y huelga ya, nos están tomando el pelo, ¿vale? Si os fijáis,
no se nos paga por lo que valemos, no se nos valora por lo que hacemos, el supuesto es que se nos debería pagar por lo que hacemos. Cosa que estos cabrones no hacen. O sea que huelga, 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 huelga. Es decir, tenemos que apoyarnos en el fetichismo de la mercancía, en esa forma de aparecer las cosas que viene consagrada en nuestros contratos laborales, hacer como si se nos pagara por lo que hacemos y no por lo que vale aquello que vendemos, que es la fuerza de trabajo, de cara a armar la acción colectiva y de cara a armarnos como sujeto económico, en este caso propietarios de fuerza de trabajo, en orden a defender nuestros intereses. ¿Ok? Ahora bien, si la huelga sale bien, ya sabéis a dónde llegamos. Lo que llegamos es una mesa de negociación. ¿Y qué es lo que se resuelve en la mesa de negociación? Un convenio colectivo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que podemos introducir en el convenio colectivo que nos ayude a mantener, o si es posible, mejorar nuestras condiciones de empleo, nuestro poder de negociación, nuestros salarios? Condiciones que impidan a gente desde fuera de nuestras empresas competir con nosotros. Es decir, cierres de mercado relativos. ¿Vale? Eso es lo que podemos conseguir. Cierres de mercado relativos. Dicho de otra manera, como es lo que pasa con los mercados de trabajo, lo que en última instancia va a afectar a nuestros salarios, dando este rodeo con el fetichismo del trabajo, lo que conseguimos es blindarnos contra esas sacudidas en los mercados de trabajo, como atándonos en la medida de nuestras posibilidades a los puestos que en este momento ocupamos. ¿Vale? Por ejemplo, si los que estamos trabajando, como en mi caso, en Ciudad Real, pues imponiendo el convenio que para el correcto desarrollo de los puestos que nosotros venimos ejecutando sea prioritario el residir en Ciudad Real o el ser de Ciudad Real. Ahora hemos limitado la posibilidad de nuestra sustitución con respecto de otros, nos hemos atado a nuestros puestos e indudablemente de esa manera hemos mejorado nuestra capacidad de negociación para con el empresario. ¿Okay? Situación que deja por enésima vez a las claras cómo efectivamente Marx tenía razón. Las determinantes fundamentales en relación con los poderes adquisitivos de los capitales de fuerza de trabajo nada tienen que ver con los trabajos concretos o efectivos de nosotros trabajadores, sino que tienen que ver con los mercados de trabajo. ¿Vale? Ahora bien, como no podemos desde nuestro pequeño mundo afectar a esos mercados de trabajo de manera directa, tenemos que dar este rodeo por el fetichismo del trabajo. ¿Y aquí por qué? La conceptualización número 1, según la cual el asunto tiene que ver con la alienación y la disputa eterna entre la gerencia y el trabajador por hacerse con mayor control o menor control, mayor o menor autonomía en relación con su actividad. Como todo este rollo vuelve una y otra vez, vuelve una y otra vez, vuelve una y otra vez. Vuelve una y otra vez porque lo que está haciendo es pasar a limpio y poner en colorines el fetichismo del trabajo absolutamente necesario de cara a eso que se llama acción sindical, ¿vale? En defensa de los intereses particulares de unos y otros trabajadores dentro de las empresas. ¿Vale? Bueno, hasta aquí era... Este es, por lo tanto, el asunto. Como veis, hemos pasado por muchas cosas, hemos metido muchas cosas, pero se trataba de desarrollar mínimamente el potencial inscrito en esta conceptualización de Marx en torno a salario como valor de cambio, expresión del valor de cambio, expresión en calidad de valor de cambio del valor de la fuerza de trabajo determinada por el tiempo de trabajo humano socialmente necesario que implica producción, las condiciones de producción, de mantenimiento y de reproducción de unas y otras fuerzas de trabajo. ¿Vale? Okay, según Marx, el salario tiene que ver con el trabajador, no con el trabajo, por decirlo a lo bruto. Se acerca más al trabajador que al trabajo, las determinaciones en relación con el salario. ¿Vale? Aunque la forma de presentársenos las cosas en el día a día, sin embargo, nos las vuelva una y otra vez del revés. Y ese volvernos las del revés, el problema que tiene es que tenemos que contar con esta mentirijilla en calidad de asalariados de cara a defender nuestras condiciones de empleo. ¿Okay? Y os lo digo yo, que soy también el comité de empresa de mi organización en relación con la defensa de los intereses de mis compañeros laborales como yo, negociación del convenio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Digo que no lo digo desde fuera, ni minusvalorando la acción sindical, sino todo lo contrario. ¿Ok? Bueno, pues podemos hacer el alto si queréis. Sí.
Muchísimas gracias, Jorge. Hacemos un pequeño parón para ir al baño, fumar los que estén enganchados y demás, y volvemos acá para el diálogo. Bueno.